Todos compañeros, ¿cómo están? En esta ocasión nos reunimos, ¿no? Para un conversatorio y también de parte de nuestro grupo saludamos al profesor Saavedra. Nuestro grupo integrado por Jairo Páez, Eduardo Lebretón, Leslie Martínez, Kimberly Reverlo y mi persona, Brian Rubio. Bueno, este conversatorio trata de analizar o de compartir más bien una opinión referente a lo que es el currículo, los objetivos y todo lo que esté enlazado a esto. En primera instancia vamos a empezar con lo que es el currículo, ¿no? El currículo, si bien sabemos, pues tiene tres perfiles de salida que tiene que ver con innovación, solidaridad y justicia. Estas tres pautas, pues, nos servirán ¿para qué? Para alcanzar la equidad, la igualdad que se proponen a través de los objetivos, ya que son ideas, ¿no? Son ideas del suma causa, de la ideología andina, en donde se trata de respetar, de valorar tanto las habilidades de nuestros allegados como también de nosotros mismos. Al mismo tiempo, también se trata de formar una identidad en los estudiantes, también nosotros como docentes. Entonces, la importancia del currículo recae en que nosotros como docentes debemos ser entes que observemos cómo actúan nuestros estudiantes, ver si hay alguna falencia que podemos corregir tanto en nosotros como en ellos. No sé si podemos proseguir con los siguientes objetivos. Claro, seguimos con los objetivos del área de ciencias sociales. Estos objetivos se basan en conocer todo el proceso histórico de la historia, para conocer qué pasó antes y por qué está pasando las cosas actuales. Asimismo, nos lleva a conocer qué aportes tal vez de las civilizaciones antiguas aún la utilizamos o qué proceso, qué desarrollo ha tenido, qué cambios, asimismo, la evolución que ha tenido como el compañero anterior nos estuvo diciendo, hace referencia mucho a una cosmovisión andina, lo que es el summa causae, que se refiere al respeto a la naturaleza para sí mismo desarrollar la sociedad. Nos habla sobre las desigualdades económicas que nosotros podemos ver en la actualidad, puede ser mediante las prácticas. Tal vez algunos estudiantes no van desayunados al colegio, otros no tienen internet. Y podemos ver en este caso lo que está sucediendo en la pandemia. Muchos de los estudiantes no tienen acceso a internet o se les dificulta a los padres utilizar una computadora. Entonces podemos ver estos procesos de desigualdad social. Asimismo, nos lleva a una valoración de las culturas. A veces nosotros, como yo decía antes, nos alarmamos por lo que pasa fuera del país. Ejemplo, lo que pasó de que le asesinaron en Estados Unidos a esta persona negra. Entonces, a veces nos alarmamos de lo que pasa afuera, pero en la actualidad o en nuestro país, lo que vemos es que a veces denigramos a otra persona. Entonces, todo se refiere a tener una conciencia social para poder desarrollarnos como sociedad, ser más humanos. Podemos seguir con el otro tema. ¿Quién me da su aporte? Jairo, ayúdanos, por favor. Bueno, referente a los objetivos de la historia, obviamente, voy a hablar un poco sobre esos objetivos. Como un poco concentrándonos, leyendo, sabemos que nuestra cultura, nuestro país, tiene una gran diversidad en lo que son las etnias, en lo que es las culturas, las formas de pensamiento que se tienen, las cosmovisiones aquí en toda Latinoamérica, porque venimos de una misma realidad, se puede decir. Entonces, uno de los objetivos que le estaba diciendo es valorar los aportes de los pueblos orientales y americanos al acervo cultural humano. Esto de lo de afuera, concentrarnos en cómo lo que intervino en América, en Europa, también tiene relación con acá, porque muchas veces si vemos las culturas de aquí de nuestros pueblos ancestrales, de Valdivia, Machalilla, también algunas figuras están sentadas, por ejemplo, referentes a la cultura oriental, se podría decir, porque se tiene como una influencia.
tienen la misma posición sentada que otras culturas orientales. Entonces podemos decir, descubrir como que la teoría del estrecho de Bering es muy bien acertada. También habla sobre los conceptos del tiempo, historia y cultura, y desarrollando también los movimientos sociales, culturales y políticos en Latinoamérica. Esto, como en todo el mundo, da un afán, un proyecto, una utopía de todo lo que se pudo hacer y se puede seguir haciendo en referente a la política, en los movimientos sociales, ya que muchas veces se nos ha quitado la identidad. Y esto puede ser algo muy malo porque los pueblos originarios de acá se siguen suprimiendo, pero ha habido reivindicaciones cada vez más. No sé si tal vez mis compañeros si recién vieron que fue el levantamiento indígena de 1990, fueron 30 años de la conmemoración de eso y se estaba celebrando también, o recordando más que celebrar, porque es algo que debemos seguir luchando también y reivindicar el rol de esos grupos sociales invisibilizados, se podría decir. También habla de la mujer, que debe destacar su protagonismo en la sociedad, ya que no se ha tomado como tal. Algo importante que podríamos destacar aquí es que cuando hablamos de el voto a la mujer, de los derechos de la lucha, vemos que mismo hombres se han tomado en cuenta, como Eloy Alfaro dio el voto a la mujer, que este presidente dio. Entonces, ¿qué pasó? No había mujeres que estaban pidiendo eso, no había mujeres que estaban ahí luchando, líderes sociales. No tomamos su rol en cuenta, ¿acaso? Entonces, eso podríamos ver en nuestra sociedad que todavía se sigue disminuyendo esa parte histórica y se sigue tomando como que, Eloy Alfaro lo hizo, sino como que hubo mucho grupo social que en la época de Eloy Alfaro pudo dar el voto a la mujer. Eso referente a mi tema. Bueno, chicos, entonces yo les voy a explicar un poquito de lo que nos trata de decir los objetivos de filosofía. Ustedes saben que esta materia igual se da en el Bachillerato General Unificado. Entonces, bueno, estos objetivos nos habla y nos explica sobre todo de la forma del pensar de América Latina, cómo piensan, cómo somos los americanos, los latinoamericanos, perdón, frente a otros países. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que por lo general los latinoamericanos son más cálidos, más felices, mientras que en contraste en otros países son más reservados. Todo este tipo de temas habla en filosofía, la asignatura de filosofía. También nos indica cómo apreciar la Pachamama o el famoso Summa Causai. Nos enseña y a como de lugar nos intenta indicar cómo nosotros tenemos que tener ese equilibrio entre la naturaleza, nuestra manera de pensar, nuestra manera de razonar. Nos habla también de la ética, de la política y la felicidad, qué es lo que se tiene que hacer para tener este tipo de virtudes y habilidades, porque no fácilmente se tiene este tipo de cosas. Entonces, bueno, ahí hay temas sobre todo que nos hablan en el bachillerato y nos explica el cómo lograr e intentar llegar a esto. En cuanto a lo que yo les puedo decir sobre filosofía, continuemos con nuestro compañero Brian Rubio para que nos ayude también con la información. Si continuamos con los objetivos, pues hablamos también de lo que es la igualdad de derechos, ¿no? Lo que dicta la Constitución, la Carta Magna. Pues, como ya saben, ¿no? Es la máxima autoridad el Estado tiene la máxima autoridad de hacer cumplir todo lo que está inscrito dentro de la Constitución. Ahora bien, por esa razón es que es importante conocer nuestros derechos. Sin embargo, creo que tenemos un problema que tenemos todos más bien, y es que cuando en verdad nos sentimos vulnerados, es cuando decimos, creo que me siento violado como humano, ¿no? Entonces dices, creo que están violando mis derechos, pero solamente en ese momento es cuando decimos eso, pero cuando en verdad deberíamos conocer la ley. Por ejemplo, les doy un caso, ¿no? Hace tiempo la policía me había igual así cogido igual con otros panitas. Entonces en ese momento era como que, wow, no conozco mis derechos, todavía no lo sé. Pero desde ese día era como que, no, ahora sí, ya sé que la policía no puede tratar de requisarme, que necesita una orden, incluso para si quiere llevarme arrestado y todo eso.
Entonces, en esa situación sí es importante, ¿no? Saber a qué derechos tenemos, cuáles son nuestras obligaciones, nuestros deberes. Y eso, obviamente, transmitirlo a nuestros alumnos. Eso es, compañera. Ya. Mauricio. Claro, yo les conversaré sobre los objetivos de la educación para los ciudadanos. En base a estos objetivos y desarrollando a los objetivos generales, es muy claro que tratan de desenvolver el valor y el rol de una sociedad más equitativa, igualitaria y justa. Podemos analizar que tratan de valorar la importancia y la trascendencia de la historia y la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, tanto como los derechos de la mujer, los derechos que se han ido consagrando a través del tiempo por medio de la historia y las ciencias sociales. Me permito compartirles que para mi visión han sido los objetivos más trascendentales de esta materia de la educación para la ciudadanía, en el cual uno de ellos te dice que caracterizar y analizar la democracia moderna como una experiencia y una práctica social, tanto que te dice que hay que observarle a la política como un medio sustentado en distintas formas de manifestaciones y relaciones con la configuración de una cultura plurinacional, demostrando y entendiendo que en esta actualidad o en este quehacer moderno que nos conjuga, todos somos entes que se van desarrollando ante la política y ante sus diversas manifestaciones. Es por ello que debemos indicar a los estudiantes, a los jóvenes, que más aún ya en su nivel de aprendizaje tendrán una conciencia o un conocimiento para poder ejercer un voto o poder representar o tener una afición hacia algún partido determinado. Es por ello que esta materia, en uno de sus objetivos, es tan clave y tan importante, el desarrollo de una política constructiva. El segundo, que me pareció tan relevante, es el que nos indica que debemos determinar los orígenes y la significación de conceptos de ciudadanía y de derechos como un sustrato esencial sobre los que descansa la democracia y el modelo latinoamericano de la República, en función de la construcción de la igualdad y la dignidad humana, utilizando y valorando el diálogo como una forma de aproximación colectiva, en el cual dejamos de lado la utilización de la violencia o de el que más fuerte es o el que más grita tiene mayor voz, sino entendiendo que cada uno en su diversidad tiene un aporte y por medio del diálogo es su validez y por medio del diálogo se podrá hacer llegar todos sus conocimientos. Bueno, chicos, ¿alguien más que quiera dar una opinión extra? Bueno, ya que lo mencionas, sí quería resaltar, no sé si valga la pena acotar, pero como lo mencionaba, una cosa es el presentar unos objetivos o unos planteamientos por escrito y muy distinta es observar la realidad, el ver cómo muchas veces las inequidades y las desigualdades sociales se vivir. No podemos meros papeles o en meras suposiciones. Debemos apegarnos hacia la realidad y contrastar lo que aprendemos en los documentos. Está bien que no debemos ser estrictamente apegados hacia el documento, pero tampoco podemos dejar de lado una realidad que se trastoca y se cambia constantemente. Ya, chicos, entonces, si no hay más aportaciones, damos finalizadas por ese, damos finalizado este conversatorio, ¿les parece? Claro, compañera. Sí, Ya, muy chicos, constructivo. entonces, hasta otra ocasión, chicos, ¿ya? Ya, muy bien. Hasta luego. Me gusta Una recomendar. excelente noche.
Espero Que sueñen con los despierten. angelitos. Chao, compañeros. Da gusto, da placer hablar con ustedes. Ya acabaron de grabar. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, canta.